la iglesia sabe, el tema nuestro, el llamado, la identidad nuestra es predicar el reino. Mensaje de Jesús, el reino, todo tiene que girar sobre el reino. Y en esa área también traigo algo hoy. Y tiene que ver cuando el reino de Dios colapsa con el reino de las tinieblas. Es decir, tu reino, cuando colapsa con el reino que está imperando en el mundo, dirigido por Satanás. ¿Qué ocurre? Amén. Quiero que vayan como escritura base, que vayan a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Vamos a estar participando en la cena, pero encima de eso estos mensajes saben que no son muy largos, porque estos mensajes, como son tan difíciles de entender, no pueden ser muy largos, porque entonces sales de aquí como el pastor, se te caen los pelos. Bendito sea Dios. Juan capítulo 18 versículo 36 dice, sí, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Lo primero que tenemos que entender es que el reino de Dios al cual pertenecemos no es un reino de aquí, no es un reino terrenal, no es un reino de pelear con las personas ni pelear con las estructuras. Es un reino espiritual. Nosotros somos espíritus y nuestro reino es espiritual. Amén. Estas son cosas que hemos venido predicando. Ya sabemos los versículos donde dice que estamos predestinados antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya nosotros existíamos antes de ser creada la tierra. Es decir, que nosotros existíamos antes que el diablo. Por eso nos odia tanto. Porque a él lo hicieron y nosotros estábamos dentro de Dios. ¿Están entendiendo eso? Sí. Amén. Son cosas que se han ido enseñando acá. Bendito sea Dios. Como hemos venido hablando sobre nuestro reino y de dónde somos y a quién pertenecemos, cuál es nuestra identidad, cuáles son los principios y nuestras leyes, y que nuestro reino al que pertenecemos está colapsando con el reino que está allá afuera, que es el reino del diablo, y contra su sistema de gobierno de maldad. Por eso hoy vamos a tratar de traer algunos principios de cómo debemos comportarnos o cómo debemos desplazar. Dice la Biblia que el reino de Dios sufre violencia y todos los violentos lo arrebatan. Saben que la palabra que significa ahí para violento es viazo, que es desplazadores. Estamos en un momento donde estamos desplazando el reino de las tinieblas. Donde quiera que tú llegas, tú desplazas el imperio del diablo. Así sea en tu trabajo, así sea en una guagua, en un bus, donde tú vayas, va el reino contigo. Pero no va a pasar desapercibido, va a haber un impacto, va a haber una colección, va a haber un colapso, va a haber un choque, va a haber un conflicto, va a haber una crisis. Y hoy vamos a hablar de eso. Las crisis que se crean cuando el cristiano llega a un lugar, cuando el orden de Dios llega a un lugar, cuando el que carga el reino llega a un lugar. ¿Cuántos quieren saber eso? Ese es el diario vivir del cristiano. Si nos podemos observar el mundo allá afuera, que viene de la palabra cosmos, que es el sistema de gobierno, explicamos el domingo pasado, que el mundo viene de la palabra cosmos, con K. Me estaban enseñando cómo es que se dice. ¿Qué? Sí. La K de kilo. Sí. Okay. Cosmos. Y es sistema de gobierno. Entonces está coleccionando el sistema de gobierno contra el sistema de gobierno que traemos nosotros. Y si nos ponemos a observar cómo está allá afuera, vemos que hay conflictos. Por ejemplo, en el área económica,
Vemos los conflictos económicos que están existiendo, los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, por eso hay tantas migraciones. En los países de América Latina estamos viendo tantas migraciones, todo el mundo quiere subir hacia los países industrializados, no hay curro, no hay trabajo, los sistemas de violencia se han incrementado producto a eso mismo, hay crisis económica. En lo político ya empieza de nuevo lo que se llamó al principio la Guerra Fría, volvió. Ahora que si los chinos, que si están sacando la bomba, que si los árabes, que si aquello. Ya aquella etapa donde habían dos polos que se había tranquilizado ha vuelto a activarse. Estamos viendo que hay conflicto también, crisis en la parte política. En lo moral es conocido por todo como hay países, presidentes que han empezado a decir sí al aborto, decir sí a la homosexualidad, decir sí al casamiento entre hombres. Países de Latinoamérica, como la Argentina y México, locuras, casándose hombres y participando, incluso la iglesia no pasa desapercibido en esos casos. Nos hemos enterado de que iglesias y denominaciones bautistas del sur de los Estados Unidos están permitiendo el matrimonio homosexual. Entonces nosotros como iglesia no pasamos desapercibido ese conflicto que está ocurriendo. En el área natural, lo que vemos, todos sabemos los temblores que están ocurriendo, los tornados son más terribles, los ciclones son más devastadores, calores extremos, en lugares donde tenía que hacer frío hace calor. En Alaska 70 grados. Hay un conflicto también en el área natural, tsunamis, enfermedades raras, meteoritos que quieren golpear la tierra y amenazan con que haya una hecatombe. Está todo en crisis. ¿Pero por qué? Esta crisis, quiero decirle que no pasa desapercibida para el mundo espiritual. En los hogares han aumentado los índices de divorcios, adulterios, infidelidades, rebeldía de los hijos, consumo de drogas de los muchachos, niños jóvenes, 13, 14 años consumiendo droga ya. Niños que se han convertido en rebeldes, protestones, criticones. La iglesia no pasa desapercibida tampoco y también es afectada. Vemos dentro de la iglesia estos casos. Vemos dentro de la iglesia estos casos. Infidelidades, niños rebeldes, consumiendo drogas, haciendo cosas mal hechas. El reino de Dios llegó. ¿Y qué es lo que está pasando, pastor? ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque hay un conflicto. Quiero que vayan conmigo a Mateo 12:28. Mateo 12:28, para que empiecen a entender un poco por qué está y cuál es tu posición. ¿Cuál es tu posición como iglesia? Si te quedas callado, si te pones pusilánime o si empiezas a interactuar en esta área. Amén. A ver qué pasa. Mateo 12:28 dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Uno de los ejemplos de que el reino de Dios llegó es que hay un conflicto en el área espiritual. Pero ¿cuál es el conflicto? Que tú tienes que interactuar contra el que está operando en el mundo allá afuera, que es el diablo. Dice, si yo echo fuera demonios, es porque el reino llegó. Entonces no puedes decir que llevas el reino en tu casa y están ocurriendo cosas mal hechas a tu lado, donde tú veas manifestaciones del diablo y tú te quedes callado o te quedes callada. Tú tienes que hacer algo, porque tú no eres de aquí, ni te mandaron aquí para que te contaminaras aquí, sino con una misión, y es deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando el reino de Dios colapsa con el reino de la tiniebla, ocurre una crisis. Y esta crisis provocará cambios. Son necesarias las crisis. Sin crisis no habrá cambio. Así es. Estaba el diablo haciendo lo que le da la gana, pero llegó el reino y le dijo, hasta aquí. Llegó el comandante y mandó a parar. Ya está. Ejemplo. Todos sabemos cómo Barack Obama dictó leyes. Barack Obama puso leyes raras.
Pero al cabo del tiempo vino uno que se llamó Trump y empezó a quitar todo aquello. Y se ha creado un conflicto. Y se ha creado una guerra. Porque lo que puso Barack, Trompo loco, lo quitó. O está en eso. Muchos vimos cómo íbamos a las escuelas, ya habían 3 baños. 3 baños. Varón, hembra y para cualquiera. Salimos un día yo y la pastora y fuimos al mall y vamos a buscar algo en un libro, algo que nos hablaron. Y cuando llegamos, ella me dice, quiero ir al retro. Le digo, ve. Y me dice, espérate un momento, que el de varón está cerrado y el de hembra también. Y el único que está abierto es uno que me dice de los dos. Le digo, vámonos. Vámonos. Aquí tú no entras. No. ¿Tú aguantas? Dije, sí, vámonos. No vamos a participar en cosas mal hechas y hacernos partícipes de las obras infructuosas de la tiniebla. Dios lo hizo varón o lo hizo hembra. Así Y ya está. es. No hay uno intermedio. Amén. Sí, Señor. Gracias. Y eso lo quitó quien tú sabes. Bendito sea el Señor. Es decir, que desde ese momento hay problemas. Desde que el reino llega aquí hay conflicto. Mateo 11:12. Ahí vive Mateo 11:12. Dice, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Digan hasta ahora. Digan hasta ahora. Hasta ahora. ¿Sabe qué quiere decir hasta ahora? Hasta este momento, donde están viviendo ustedes. Porque Dios es el eterno ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los momentos lo rebatan desde los días. Hay conflicto. Hay un conflicto hasta ahora. Hay un desplazamiento. Aunque tú lo ignores, hay una guerra espiritual. Las personas tienen que entender y venir al ministerio donde le echen colirio en esa área. Porque dice que el enemigo te ha cegado el entendimiento para que tú viendo no veas y oyendo no escuches. El ABC del reino de Dios, el ABC del cristianismo es espiritual. Lo otro es religión. Aleluya. Lo otro es como una Biblia, así. Tienen que saber que hay un conflicto entre Dios y el diablo. Se acabó. Amén. Y que tienes armas para pelear y que tienes estrategia para pelear. Ese es el cristianismo. Y donde quiera que tú vayas hay un hombre fuerte que dirige. Amén. Dice la Biblia, el hombre fuerte está campeando en su palacio hasta que llega una más fuerte y lo ata. Amén. Y entonces saquea sus bienes. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. No es que el diablo sea organizado, es que cuando lo votaron se llevó el orden que él tenía. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ese escalafón, él lo trajo del cielo, lo que le puso otro nombre, caído. Entonces en cada lugar, en cada país hay un principado. Hay unos gobernadores en cada pueblo donde tú pasas y tú ves cuál es el espíritu que está operando. Entonces ese hombre está campeando de la droga. Tú pasas por un lugar y dices, en ese condominio nada más que droga y droga. Ahí hay un hombre fuerte de droga. Tú no puedes llegar y campear allí porque te van a vender marihuana. Tú no puedes meter tus hijos allí porque te lo van a hacer drogadictos. Tú tienes que entrar en áreas espirituales, atar a ese hombre, echarlo fuera en el mundo espiritual, y entonces tu hijo es libre, entra y sale. Amén. Y ellos son los que tienen que irse. Amén. Porque amén. Ellos son los que van a ser desplazados, no tú. Los otros días le explicaba a una familia ese tema. Dios nos envió a nosotros para desplazar, y resulta ser de que estamos enquistados nosotros, desplazados nosotros, que nadie nos toque, que nadie nos mire. Esa no es tu misión. Despierta, que se vayan ellos. Aleluya. Así es. Nadie entra a saquear un lugar si primero no ata al hombre fuerte. Dice la Biblia. Dice la Biblia, ¿quién le quitará el botín al valiente? Nosotros, que somos más valientes. Porque con nosotros viene el más valiente. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Entonces, es decir que Dios permite muchas veces que ocurran todas este tipo de crisis cuando hay una colisión, porque Dios quiere corregir, purificar, santificar y traer orden. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Primera de Juan
Primera epístola universal del apóstol Juan 3:8 dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, aleluya. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Y si tú eres hijo de él, ¿cuál es tu misión? Deshacer las obras del diablo. Tú no puedes estar jugando a la religión. Tu papá vino aquí con una función y te equipó, te preparó. Por eso llegamos a los Estados Unidos, a veces llegamos indocumentados. No podemos seguir indocumentados. Dios nos trajo aquí, no viniste tú. Dios te trajo, y si Dios te trajo, Él te equipa, te capacita y te da tu documento. Amén, Señor. Gracias. Ilegal, siempre ilegal, huyendo a la migra. No, es repetido que la migra es la que tiene que huir delante de nosotros. Aleluya. Porque tú a ti te trajo Dios, ¿por qué tú eres? ¿Qué ejemplo tú le vas a dar a otro? Que tú le digas, ven a Cristo. Yo vine como tú, mojado. Crucé el río Bravo. Tuve que pelear con los coyotes y con los tigres, yo no sé cuánto. Pero mírame aquí, mira mi papel, mira mi residencia. ¿Por qué lo hiciste? Porque alabo a Dios. Y Él me trajo y Él me lo dio. Amén. No te lo explique. Espera. Ponte en posición de parto. El presidente, sea este o el que venga, dictará una ley que te dará una amnistía y te darán papeles. Ya. No te pongas a analizar. Aleluya. Todo lo que llegaron del 2017 para arriba o para abajo, le voy a dar papeles. ¡Pum! Y a correr todo el mundo para migración. Y todo el mundo con su papel. ¿Quién dictó la ley? Ellos. ¿Y a quién lo hizo? Dios lo permitió. ¿Para qué? Para beneficiarte a ti. Amén. Porque por uno se salvan otros. Aleluya. Por Dios bendecirte a ti, bendice a otros. Porque por ti es que sale el sol. Amén. Pero todos lo disfrutan. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque tú eres su hijo. Entonces el reino de Dios es para deshacer las obras del diablo. Todo lo que no esté cimentado en el reino de Dios será removido. Aleluya. Todo lo que no esté cimentado en el reino de Dios será arrancado. Amén. Y será instaurado el orden de Dios en la tierra. Amén. Porque para eso nos mandó el Señor. Y después vendrá el fin. Así que no estén esperando que suene la trompeta para irse hasta que no se resuelvan estas cosas. Amén. Nosotros no fuimos enviados para ir para el cielo. Nosotros fuimos enviados para gobernar en la tierra. Amén, aleluya. Dile a tu hermano, fuiste enviado Fuiste enviado para gobernar aquí. para gobernar aquí. No esté esperando tanto el cielo. Aleluya. Ay, cuando viene el rapto, me voy con él. No espere tanto el rapto y gobierna aquí. Dirige, rige, que para eso fuiste. Fuiste, para eso fuiste. Y entonces vendrá el fin. Es decir, que el mundo está en crisis porque hay un colapso. Ya llegó el reino y hay problemas. Amén. Nosotros como ciudadanos del cielo debemos que estar entendidos en estos tiempos que el reino de Dios se está volviendo a restaurar. Recuerden que el reino de Dios llegó con Adán y lo perdimos. Y Jesús vino y lo volvió a traer. Pero tenemos que, ¿quién es los encargados en establecerlo en la tierra? Nosotros. Ya Él vino y nos lo entregó, Sí. nos capacitó y ahora extiendan. Nos envía. Entonces tenemos que estar entendidos los tiempos, que estos son estos tiempos. Había una tribu que era la tribu de Isaacar, que era una tribu, ¿dónde está eso, pastor? Entendido los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Siempre ha habido personas, siempre ha habido parte del pueblo de Dios que eran eso. 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel, ¿quién es Israel hoy? Nosotros. La iglesia. Dios hizo un change. Cambió Esaú por Jacob. Ya el primer- Cambió a Adán por Jesús. Amén.
Cambió a Israel por la iglesia. Dios ha ido haciendo cambios. Amén. Amén. Cambió la ley por la gracia. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Están entendiendo? Amén. Por ejemplo, en una casa, hijos rebeldes, desobedientes, haciendo de su vida lo que le da la gana. Los padres no conocían a Cristo. Un día los padres conocen al Señor. Llega el orden. Empiezan a cambiar las cosas. Aquí se hacen las cosas como dicen los padres. El que no le gusta así ya sabe lo que tiene que hacer. Empieza una guerra. Empieza un conflicto. Empieza una crisis. Porque van a haber cambios. Amén. Aleluya. Sin crisis no hay cambios. Estaba en mi casa. Eran diabólicos. Y como diabólico, en mi casa mis hijos también hacían lo que le daba la gana. Mi hija tenía 16 años, Richard 15, y andaban viviendo su vida. Viene el papá y llega Cristo. Ay, ay, ay. Y llega el papá, cristiano, llega de la iglesia. O sea, usted. Con el papá es tremenda capote. Y me siento por allá. Y empiezo a mirar el reloj y veo que son las 10 y no llega. Ninguno de los dos. Ay, ay, ay. Y habían predicado sobre esto en la iglesia. Y llegan las 11 y empiezan a llegar. Y le dije, fíjense lo que le voy a decir. Su papá es cristiano. Ay, qué bueno. No, qué bueno. Mañana a las 7, a las 10 le pongo pestillo a la puerta. El que llegue después de las 10 está pestillo en la puerta, va a dormir en la calle. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aquí ahora cambia. Oh, aquellos muchachos se me fueron como la gallina de Guinea, se me fueron al monte. Crisis. Crisis. Hubo una crisis en la casa, no querían comer. No querían hacer nada, no se atrevían ni a salir. Y el papá de rodillas. Se acabó la música del mundo aquí. Alabanza a Dios. Se acabaron todas las sandeces y tonterías. La faldita corta. Para afuera. Ay, mamá. Crisis. Pues nada se me iban de la casa. Me voy, me voy. Conclusión. Está mi Cristo. Uno es evangelista y el otro pastor. Amén. ¡Hubo crisis! Pero la crisis era necesaria porque tenían que ocurrir cambios. Amén. Aleluya. Tú estás mirando en tu entorno crisis, es porque se está gestando un cambio. Cuando viene el orden de Dios hay un conflicto. Y ese conflicto trae crisis. Tu vieja manera de vivir. Y el cristianismo diciendo, ya no se hacen así. Y empieza la resistencia al cambio. Y espérate, y me voy, y no aguanto más. Crisis. En la casa, en el hogar, con los hijos, en el matrimonio. Pero es porque viene un cambio. Amén. Aleluya. Hay un cambio. No le tengas miedo a la crisis. No le tengas miedo a la crisis. Cuando tú veas que en tu vida, en tu área hay una crisis, porque viene el cambio. Amén. Dios está haciendo algo. Hay un conflicto. Dos reinos están chocando. ¡Boom! El tren de Nueva York a California. Y el tren de California a Nueva York. 120 millas por hora. ¡Boom! Van a chocar, están chocando. Hay un conflicto. Uno quiere desplazar al otro. Pero el diablo fue derrotado. Tú lo que tienes es la escoba. Aleluya. Para ir barriendo y decirle. Sufre. Recuérdense, no habrá cambio si no hay crisis. Dile a tu hermano, si no hay crisis, Si no hay crisis, no hay cambio. no hay cambio. Vamos a ver algo parecido. Daniel, capítulo 3, versículo 19 al 21. Vamos a ver una historia de Daniel, que hubo algo ahí que tiene que ver con lo que estamos viendo. Daniel, capítulo 3, 19 al 21. Oigan esto. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo del 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach,
Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno del fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquellos muchachos estaban estableciendo el reino. Aquel hombre había hecho una estatua, una imagen del mundo, una imagen, y aquellos jóvenes habían decidido no contaminarse con el mundo. Amén. No arrodillarse a ninguna imagen del mundo. Sí, Amén. Señor. Y así le pasa al cristiano. Cuando quieren que tú corras, vamos a una fiesta de amigos, de compañeros, vamos a una fiesta homosexual, se casan 2 amigos míos, no voy. Y eso, pero venga acá, no te estás haciendo el religioso que Dios ama a los homosexuales. No, eso no es homosexuales, tú no sabes que eso es un demonio. Dios hizo hombre y varón. ¿Y por qué entonces? Porque le entró un espíritu raro del infierno. Porque primero homosexual es Satanás, con Jezabel, que quiso tomar el papel del hombre. Eso es un espíritu jezabélico, el de la homosexualidad. Entonces no te hagas partícipe. Así le pasó a Sadrach, Mesac y Abednego. Y le dijeron, para el horno. Cuando tú no quieres seguir las corrientes del mundo, te empiezan a criticar. Mira, ahora se hizo el cristiano. Ahora antes hacía tantas cosas y ahora no lo quiere hacer. Y lo tiraron en el horno. Pero ¿qué pasó en el horno? Que tiraron 3 y habían 4. Cuando Jesús te dijo que no te dejaré ni te desampararé, Amén. pues es real. Cuando tú te mantienes firme, extendiendo el reino, Él está contigo. Dice que si pasara por el fuego no te quemará. Amén. Si pasara por las aguas no te anegarán. Cuando hay un hombre que se mantiene firme en su principio cristiano, Dios está con él. Amén. Aleluya. Dile no al mundo. Sí, Señor. Dile no a Baal. Eso fue lo que pasó. Hubo una crisis y trajo cambio. ¿Cuál fue? Que se mostró la misericordia de Dios cuando tú eres obediente. Amén. Él estaba contigo en el horno. Amén. ¿Y qué pasa? Que los que tiraron a los 3 chicos en el horno se quemaron. Pero ellos salieron sin que echaran ni humo. Dios es real. Mira tu hermano, Dios es real. Dios es real. Vamos a ver ahí mismo en la otra hoja. Daniel 6. Otra hojita. Otro conflicto. 6, 7. 6 versículo 7. Daniel 6, versículo 7. 2 amenes. Amén. Oigan esto, que esto te está ministrando tu vida, lo que puede estar pasando en tu entorno. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con minúscula u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Aquí el mundo estaba dictando una ley como la que estamos esperando, que dice que le van a poner la marca del 666 y que tendrá que comprar o vender con la marca del 666. Y que para que tú puedas vivir en los Estados Unidos, vas a tener que tener algo que te contamine con el mundo. Pero, y entonces hicieron una ley. Y se juntaron los sátrapas y dijeron, no, que es un edicto. ¿Y qué hizo Daniel? Capítulo 10. Versículo 10, ahí mismo, 6:10 dice. 6:10. Sí, estábamos en el 6, 7. Ahora en el 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios con mayúscula, como lo solía hacer antes. He ahí un varón que se le presentó un conflicto. El que no haga lo que dice la ley, el pastor que se niegue a casar homosexuales,
será mandado a la cárcel. Nosotros estamos legalizados para casar, pero no vamos a casar ningún homosexual, aunque nos toque la prisión. Amén. Amén. Y ya he habido pastores que lo han acusado. Porque si ellos te dan las credenciales para casar, es para que cases. Y si el país permite casar homosexuales, entonces el ilegal eres tú. Y entonces se firmó un edicto aquí del que si alguien adoraba a otro Dios que no fuera el de Nabucodonosor, iba a ser echado en el otro. ¿Y qué hizo Daniel? Al contrario, abrió la ventana para que se entere todo el mundo, porque el cristiano no puede estarse escondiendo ni jugando al cristianito, que nadie sepa que yo soy cristiano. Ay, que abrió la ventana y entonces lo hacía 3 veces al día para que todo el mundo lo viera. Amén. Y se miraba contra Jerusalén y ahí oraba a su Dios como lo hacía antes. ¿Qué ocurrió? Un impacto. ¿Qué ocurrió? Una crisis. Vinieron los sátrapas, los chivatones y se lo dijeron: aquí hay uno que está haciendo eso. Uno de la migra. Ahí hay uno. ¿Para dónde? ¿Qué pasó? Para el pozo de los leones, Daniel. Hubo una crisis. Y la crisis llevó a que el cristiano tuvo que también sufrir consecuencias para el pozo de los leones. Versículo 16. Versículo 16. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Vaya! Crisis. Te involucraste, pero ¿qué va a ocurrir? Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Amén. Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. Hubo una crisis. Hubo un hombre que se paró firme y dijo: no voy a hacer lo mal hecho. Lo metieron con los leones. Pero el que tiene a Dios duerme confiado en medio de los leones. Aleluya. El hombre que tiene a Dios duerme confiado con los leones. Aleluya. Ahí que se confirmó que en la crisis iba a haber un cambio. ¿Y cuál era el cambio? Que Dios le tapa la boca a los leones. Amén. Si no hubiera habido esa crisis, no hubiera habido cambios. Como dice Sonia, no le temas a la crisis. Dile a tu hermano: no le temas a la crisis. No le temas a la crisis. Yo la estoy provocando. Dile: yo soy el que la estoy provocando. Dile: yo soy el que estoy provocando esa Yo crisis. soy quien está provocando esa crisis. Recuérdense que esto es espiritual. No se me vayan a empezar a dar los moños aquí. La iglesia debe aprender sobre este poder que tenemos y cómo percibimos algo. La Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua, ¿sí o no? Sí. Sí. El nombre que tú le pongas a algo, esa será la realidad que tú vas a obtener. El nombre que tú le pongas a algo, eso será la realidad que tú vas a obtener. Si tú dices que eres un derrotado, eres un derrotado. Si tú dices que eres un perdedor, eres un perdedor. Si tú dices que todo te va a salir mal, de todo te va a salir mal. El nombre que le pongas a algo, como tú percibes algo, eso va a ser el resultado de lo que tú vas a recibir. Les voy a hacer una historia. Dicen que los asiáticos, todos los que son chinos, japoneses, en su idioma raro ese, no existe la palabra crisis. Dicen que los japoneses, los chinos, los coreanos, estos que están tan adelantados ahora, dicen que no aparece la palabra crisis en su diccionario. ¿Saben cómo se llama? Oportunidad. Oye, lo que para el mundo occidental, nosotros los latinoamericanos, es una crisis, para ellos es opportunity.
Y la iglesia tiene que pensar así. Las águilas ven la crisis para subir. Cuando tú estudias la vida de las águilas, ellas se ponen frente al viento contrario, para que el viento le dé en el pecho, entonces que suben. Amén. Cuando hay un tiempo solano, entonces ellas descienden y planean. Pero cuando ellas quieren subir, buscan el viento contrario. La crisis la hace subir. Así mismo dice la Biblia que nosotros somos como las águilas. Amén. Levantaremos el vuelo Amén. como las águilas. Amén. Tenemos que utilizar la crisis para subir. La crisis traerá cambios en nuestra vida. Y en el mundo espiritual, ¿por qué? Porque somos llamados a barrer. Mira a tu hermano, estoy llamado a barrer. Soy A llamado desplazar. a desplazar. No nos podemos conformar. ¿Qué dice Romanos 12, 12:2? No conforméis a este siglo. Sí. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero no podemos conformarnos a este siglo. No podemos dejar que las cosas sigan estando como te. Así es. Pasa por la Vega Boulevard, tiene que ir así. Para no mirar lo que está pasando. Haciendo obscenidades en el medio de la vía pública, no importa que vaya mal, no importa que vaya a ver qué ángel. Es como un páramo. Es como una selva. No puedes llevar a tus niños a ver aquello lindo. Aquello es terrible, en cualquier momento pueden ver algo asqueroso. No nos podemos conformar. Tenemos que transformar esto. Había una ciudad que se llamaba Nínive y era una ciudad terrible. Se hacían vestidos con el pellejo de los esclavos de otras naciones. La cultura era que cortaban el pellejo, lo procesaban y se hacían ornamentos. ¿Quién iba a ir a Nínive? Cuando le dijeron a Jonás, para Nínive, dijo, Nínive, vas a ir tú, papá. Se montó en un tiburón y dijo que me lleve Petaña. Sí, cuando el Señor me dijo que me iba a llevar para La Vega, me dijo, papá, Nínive. Igualito para los ojos de Dios, Las Vegas y Nínive. Y aquí estamos nosotros. Y dice que llegó Jonás y empezó a predicar y se arrepintió Nínive. Y se arrepintió Nínive. Y se arrepintió Nínive. Y se arrepintió Nínive. También se arrepiente Las Vegas. No podemos conformarnos. A ver que sube el pecado, sube el pecado, sube el pecado. Y el pecado, y el por mucho que el pecado se aumente. No, no te conformes a este siglo. No te escondas, sal a pelear. Es una de las cosas que ha hecho la religión. Ha metido a la iglesia dentro de las casas y dentro de lugares. Entonces tú ves todo el mundo para la iglesia. Jesús vino a hacer todo lo contrario. Jesús sacó la iglesia de los locales y lo mandó para las calles. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Sí, Señor. Fuimos mandados con una misión. Bendito sea Dios. Dile a tu hermano, crisis, opportunity. Opportunity. Segundo punto importante, lo que signifique una cosa para ti, controlará tu respuesta. Lo que signifique una cosa para ti, controlará tu respuesta. Mateos 8, versículo 23. Oigan, lo que signifique para ti algo, eso va a ser directamente proporcional a tu respuesta. ¿Entendieron lo que quiero decir? Como tú veas algo, vamos al libro de Mateo donde ocurrió algo, capítulo 8. Versículo 23. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, he aquí que se levantó en el mar, le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Así está la iglesia mirando nada más el problema. Así está la iglesia nada más que mirando sus problemas.
En el 26, ¿qué es lo que le dijo él? Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. ¿Cómo lo vieron los discípulos? Como una crisis. ¿Cómo lo vio Jesús? Como una oportunidad. ¿Qué nos enseñó? Que la crisis es para aplicar tu fe. ¡Ay, que no puedo más! ¡No aguanto más, pastor! ¡Ya! ¡Pastor, ya! ¿Crisis? No temas. Tú no conocías, o tú no conoces, que está escrito que yo debía de morir en la cruz. En ningún lugar dice que yo voy a morir ahogado. Jesús sabía que él no iba a morir ahogado. Aleluya. Por eso él dormía en la tormenta. Aleluya. Él iba a morir en la cruz. Aleluya. Podía el agua pasar de lado a lado, pero él iba a morir en la cruz. Y así está la iglesia. No temas, usa la fe. Santiago 2.14. Santiago 2.14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? La fe va a ponerla por obra. ¿Tienes fe? Estás en un lugar, se está muriendo algo, usa tu fe. Estás en un lugar, pasó un problema, no llama el 911, usa tu fe. Así es. Hay un problema, hay una crisis, no llame a la policía, párate tú y dile: calla, enmudece. No eres de aquí, eres del cielo, eres un ser sobrenatural, vienes de allá. El mundo tiene que obedecerte. Josué le dijo: luna, párate, sol, párate, y se paró. Moisés le dijo: ábrete mar, no ábrete sésamo como Aladino, ábrete mar, y se abrió el mar. ¿Sí o no? Amén. Sí. Bendito sea Dios. Tenemos el power, pero sin fe. La fe sin hombre, ¿para qué sirve? Yo soy un hombre de fe. Y con el diagnóstico, te muero en 3 días. Soy un hombre de fe. Te muero en 3 días. La fe sin obra es muerta. Eres un hombre de fe, eres sano y punto. Amén. No mire lo que ven los médicos, ni mire lo que tú te sientes, ni mire el dolor. Dice la Biblia que eres sano y punto. Dice la Biblia que eres próspero y punto. Dice la Biblia que eres legal y punto. Amén. Preocúpate porque tu ciudadanía sea del cielo. No norteamericano, ni mexicano, ni chino, ni peruano como José, ni cubano como yo. Amén. Nuestra nacionalidad es del cielo. Y punto. Somos del cielo. Tenemos que actuar como personas del cielo. O tú tienes que esperar que vengan los muñequitos esos de los extraterrestres, que te quedes congelado. Nosotros somos más que los extraterrestres, eso, Aleluya. porque nosotros somos del cielo. Aleluya. La iglesia, la gente buscando por ahí objetos voladores no identificados. Y no sabe que tiene uno sentado al lado. Aleluya. Porque ¿de dónde somos? Bendito Dios del Del cielo. cielo. Somos ovnis. Bendito sea Dios. No somos de aquí. Parece un chiste, pero una realidad. Lo vemos como un cuento de hadas. Somos sobrenaturales. Amén. Donde llegamos ocurren crisis. Con lo que tiene él sujeto, con lo que tiene él agarrado, lo que tiene él bajo sus pies, no provocan nada. Pero cuando tú llegas, que tú cargas tu presencia, tú eres el madero que llega a aquellos pozos de Mara, y el agua que era amarga y no se podía tomar, ahora es soluble. Amén. Pero eres tú. Tú eres el que carga eso. No vamos a jugar malos cristianos y estar oyendo mensajes. Hay que ponerse las pilas que estamos ahora para desplazar el reino de las tinieblas. Amén. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Tercer punto, termino.
como tú entiendas la crisis, vas a controlar cómo vas a actuar. Jesús sabía que había una tormenta. Jesús se mojó. Sentía que se movía. Pero él sabía que nadie ni nada podrá destruir a un hijo de Dios. Amén. Amén. Nada Amén. ni nadie podrá destruir a un ciudadano del reino. Ya. Nada ni nadie. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sepulcro, tu vida, muerte. No pueden destruir a nosotros. Amén. Jesús lo sabía. Él dormía en la tormenta. Cuando vea que la crisis se ponga dura, duerme, descansa, ten paz. Lucha. Porque tú misma eres la que está provocando eso. Sufre, diablo. Lo que tú cargas es lo que está provocando eso. Entonces confía que va a haber un cambio. Amén. Marcos 6, último versículo. Marcos 6, versículo 33 al 36. Oigan. Amén. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio, sí, leí el 33, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Crisis, despídelo para que vayan a sus campos y aldeas alrededor y que compren pan, pues no tienen que comer. Una crisis, un grupo de personas siguiendo a Jesús, una multitud siguiendo a Jesús, 20,000 personas, dicen que eran 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Se calcula que eran cerca de 20,000. Había una crisis. Llegó la hora de comer y no había comida. ¿Qué dijeron los discípulos? Despídalo, que compren pan, que vayan a inventar por ahí. Había una crisis. Jesús le dijo en el 37, respondiendo él le dijo: denle vosotros de comer. Una respuesta de otro planeta. Tú sabes lo que hay 20,000 gente y tú no tenés nada. Y tú venga y le digas: Señor, no tienen que comer. Y él te dice: dale, denle de comer ustedes. Jesús nunca te va a demandar algo que Él no te ha dado la capacidad para hacer. Repito, Jesús nunca te va a mandar algo que tú no tengas la capacidad de hacer. Cuando Él te dijo: dale de comer a 20,000, es porque Él sabe que tú puedes. Tú tienes algo dentro que le puedes dar de comer a 20,000. Amén. Aleluya. Pero como dijeron los discípulos, ¿qué les respondieron? Él mismo en el 37 dice: ellos dijeron: que vayamos a comprar pan por 200 denarios y le demos de comer. Pero si dice que estaba en un lugar apartado, la tienda más cerca estaba como llegando a California. ¿Cómo es que van a ir a comprar? Pero ya vieron cómo opera el cristiano en momentos de crisis carnal. Había una situación espiritual. Jesús le da una respuesta espiritual, pero ellos siguen todavía de carnales, buscando soluciones carnales. Que le tenemos que ir a comprar, y ordenen de comer. Nosotros tenemos la capacidad para darle a ese mundo lo que necesita. Amén. Lo que nosotros no sabemos ni quién somos. Amén. Nosotros no sabemos ni quién somos. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Están entendiendo? Sí. En medio de cualquier crisis que estés pasando, Dios ha puesto en ti la capacidad para resolverla. Dile a tu hermano: de esta salgo. Dile: de esta salgo. Por muy difícil que sea, Por muy difícil que sea, Dios me puso la capacidad para resolverlo. puso la capacidad para resolver. No seamos como aquellos discípulos que estaban Amén. desenfocados, Amén. que tenían una vieja manera de pensar.
Tenemos que ir a comprar pancito. De esta salimos. Por eso que cuando hay problema en el matrimonio, en la casa con los hijos, enseguida estamos ahogándonos en un vaso de agua. Repito, y al diablo le gusta, le duele esto, no le gusta, le duele, porque el diablo muchas veces nos ministra. Ante cualquier situación empezamos a buscar soluciones carnales y tratamos de darle soluciones con nuestra vieja naturaleza, con nuestra vieja manera de pensar, como pensábamos antes. Hombres y mujeres de Dios, profetas, y en un problemita, ¡me divorcio! ¡Yo me divorcio! ¡Yo me voy! ¡Yo me divorcio! Pero si hasta ayer tú eras una profeta. ¿Qué pasó? Denle de comer, que vayamos a comprar pan y encima 200 denarios. ¿Qué pesadez? No, denle de comer. Tráigame acá para que ustedes vean cómo se hace. Muchachos, miren, obsérvenme. Sean imitadores de mí. Padre, gracias. Denle de comer. Y encima le dio a ellos para que ellos fueran lo que ocurriera el milagro, para que el milagro no ocurriera en él, para que tú no le echaras la culpa. Se pudo darle comer a aquellos porque tú eres Dios. Dice que le repartió a ellos los panes y los peces, y los discípulos fueron los que le dieron de comer. Y incluso sobraron 12 canastas. Amén. ¿Dónde estaba el milagro? En ti. Amén. ¿Dónde está la solución para tu crisis? En ti. ¿Quién provocó la crisis? Tú mismo. Porque van a ocurrir cambios. No puede venir una crisis en tu vida por gusto. Es porque Dios quiere que ocurran cambios, porque tú cargas el reino y tú vas a desplazar el reino anterior, antiguo, caducado del diablo. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces tenemos que levantarnos nosotros. Amén. Amén. Efesios 4:22. Dice, este me salió ahora. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que tener mentalidad de reino. El Señor dijo, arrepiéntanos y conviértanos. Pensar que ya llegó nuestra hora, eso se llama arrepentirse. Arrepentirse es pensar que ya llegó nuestra hora. Renovado en el espíritu de nuestra mente. Se pueden poner de pie y vamos, ya terminamos. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Crisis. Y si puede pasar acá por una melodía. Queremos participar en la cena. ¿Desde cuándo no toman la cena? La cena es para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice la palabra.